Cada mañana, en algún lugar del mundo, una persona se enfrenta a un dilema silencioso: obedecer la comodidad o responder al llamado de su propósito. Cuando el despertador suena antes de que el sol ilumine las ventanas, surge un instante decisivo. Es en ese pequeño momento, apenas perceptible, donde la verdadera batalla de la disciplina comienza. No es un duelo espectacular ni una escena épica de película. Es algo mucho más profundo, mucho más cotidiano y, a la vez, más heroico. La disciplina diaria, esa fuerza invisible que separa a los soñadores de los realizadores, es la verdadera medida de la grandeza personal. En un mundo saturado de distracciones, de notificaciones constantes, de placeres instantáneos, tener disciplina es un acto de rebeldía. Es negarse a ser dominado por los impulsos pasajeros para ser guiado por una visión mayor. Pero, ¿cómo se construye esa disciplina? ¿Cómo se mantiene encendida la llama del compromiso cuando el entusiasmo inicial se apaga? Hoy, en esta charla, se descubrirá que la disciplina no es un don reservado a unos pocos elegidos. No. Es una habilidad cultivable, una serie de decisiones conscientes que cualquier ser humano puede adoptar si tiene la valentía de enfrentar su propia resistencia. Se trata de construir, día tras día, una estructura interna capaz de sostener sus sueños cuando las fuerzas externas intentan derribarlos. Muchos creen que la disciplina es simplemente cuestión de fuerza de voluntad. Y aunque la voluntad tiene su lugar, la verdadera disciplina es mucho más estratégica que emotiva. Es inteligencia aplicada al propio comportamiento. Es autoconciencia, planificación, consistencia y, sobre todo, propósito. El objetivo aquí no es imponer una rutina robótica ni sugerir una vida rígida y sin placer. Todo lo contrario, se trata de liberar a la persona de la esclavitud del impulso para que pueda acceder a un nivel de vida mucho más pleno, mucho más libre. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que se quiere en cada momento, está en tener la capacidad de hacer lo que es necesario cuando es necesario. Imagina por un momento el tipo de persona que puedes llegar a ser si, día tras día, eliges ser disciplinado. Imagina el nivel de respeto propio que se puede construir. Imagina las metas cumplidas, las habilidades dominadas, los proyectos terminados, las relaciones fortalecidas. Todo eso no es un sueño inalcanzable. Todo eso es el resultado lógico de una vida disciplinada. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo cambiar tu vida en serio, cómo dar un giro real y dejar de caer en patrones que sabotean tus mejores intenciones, hoy es el momento de empezar. Hoy vamos a desglosar 10 claves fundamentales para instalar la disciplina en tu vida diaria de manera práctica, poderosa y permanente. Cada uno de estos puntos no es una teoría lejana ni una fórmula mágica. Son herramientas reales, accesibles, comprobadas. Y al comprenderlas, y más aún, al aplicarlas, cualquier persona puede construir en sí misma la estructura invisible que sostiene a los grandes. Prepárate para un viaje profundo y transformador. Porque quien domina su día, domina su destino. Antes de sumergirnos en las 10 claves, hay algo fundamental que debe quedar claro: la disciplina no elimina la motivación, la reemplaza cuando la motivación falla. En otras palabras, cuando ya no hay ganas, cuando todo se vuelve cuesta arriba, la disciplina es el motor silencioso que sigue empujando. En la historia de la humanidad, los grandes inventores, líderes, artistas y atletas no llegaron a la cima porque siempre se sintieron inspirados. No. Ellos construyeron estructuras de hábitos sólidos que los mantenían avanzando incluso en los días más oscuros. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas se rinden en el camino? Porque esperan sentir entusiasmo antes de actuar. Y el entusiasmo, como sabemos, es volátil. La disciplina, en cambio, es una promesa que uno se hace a sí mismo. Es un acto de lealtad personal. Cada pequeña acción disciplinada, levantarse temprano, estudiar aunque haya cansancio, seguir entrenando pese al dolor, mantener la palabra aunque nadie esté mirando, es una piedra que se coloca en la construcción de un carácter inquebrantable. Es importante entender esto desde el inicio: no se trata de perfección, se trata de persistencia. La disciplina no exige que nunca fallemos, exige que nos levantemos una vez más cada vez que caemos. Por eso, esta charla no va dirigida a aquellos que buscan la ruta fácil o la gratificación inmediata. Va dirigida a los que están listos para invertir en su propio crecimiento con paciencia, determinación y coraje. Ahora sí, es momento de desglosar esas 10 herramientas de disciplina diaria que transformarán no solo las rutinas, sino la identidad misma de quien decida aplicarlas. Porque en última instancia, no obtenemos en la vida lo que queremos, obtenemos en la vida lo que somos capaces de sostener a través de la disciplina. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos.
Nos harías un gran favor al darle a comentar o suscribirte, eso permite que el video llegue a más personas como tú. Número 1. Define un propósito claro. Cuando se habla de disciplina diaria, hay un principio que no se puede ignorar. Quien no sabe hacia dónde va, termina yendo a cualquier parte. Y es que, sin un propósito claro, la voluntad se debilita ante el primer obstáculo. Por eso, el primer paso para construir una disciplina sólida comienza siempre definiendo un propósito que sea tan contundente que se convierta en el motor de cada acción diaria. Una persona que se despierta cada mañana sabiendo exactamente por qué hace lo que hace, camina con una fuerza interna diferente. Ya no se deja llevar por la pereza, ni por la duda, ni por las distracciones. Sabe que cada minuto invertido tiene un sentido, que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada renuncia, tiene un peso específico que acerca un poco más a ese destino que ha elegido conscientemente. El propósito no surge por accidente, no es algo que se encuentra casualmente mientras se navega en redes sociales o se conversa en una cafetería. El propósito nace de la reflexión profunda, de la mirada honesta hacia uno mismo. Surge al hacerse preguntas difíciles, esas que muchos evitan porque las respuestas suelen exigir cambio, decisión y coraje. ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Qué tipo de vida vale la pena construir? ¿Qué se quiere aportar al mundo antes de que el tiempo se acabe? Una vez que ese propósito aparece, es fundamental hacerlo visible, escribirlo, nombrarlo, repetirlo en voz alta hasta que se convierta en parte de la identidad. Porque habrá días en que las excusas parecerán razonables, y en esos días, será el propósito el que recordará por qué seguir, por qué insistir, por qué no renunciar. Observar a quienes logran hazañas extraordinarias ofrece una lección silenciosa pero poderosa. No son simplemente personas con talento, son personas que han definido un propósito que arde más fuerte que el cansancio, que el miedo o que la tentación del descanso prematuro. Un atleta olímpico, un emprendedor visionario, un artista que deja huella, todos ellos tienen en común una claridad implacable sobre qué quieren lograr y por qué es importante para ellos. Esa claridad actúa como brújula en medio del caos. En la práctica diaria, cada elección, cada pequeño acto disciplinado, puede evaluarse simplemente preguntándose, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Y cuando la respuesta es honesta, el camino se vuelve mucho más nítido, incluso si sigue siendo difícil. Sin un propósito, la disciplina se convierte en una obligación pesada y sin sentido. Pero con un propósito claro, la disciplina se transforma en un acto de amor propio, en una expresión del compromiso más profundo que una persona puede asumir, el compromiso con su mejor versión. Quien quiera construir una disciplina diaria sólida, debe comenzar aquí, no comprando un nuevo planificador ni descargando otra aplicación de productividad. No, debe sentarse en silencio, mirar hacia adentro y responder con valentía, ¿qué me mueve de verdad? ¿Qué vida quiero construir? ¿Qué historia quiero poder contar al final? Porque solo aquel que camina impulsado por un propósito claro tiene la fuerza necesaria para resistir las tormentas, para mantenerse firme cuando la motivación flaquea y para, al final, construir una vida que no sea producto del azar, sino de la elección consciente y disciplinada. Número 2. Construye una rutina inquebrantable. Una mente dispersa no puede sostener la disciplina. Por eso, el segundo gran pilar en la construcción de una vida disciplinada es la creación de una rutina diaria sólida, firme, casi sagrada. No una rutina improvisada o aleatoria que dependa del estado de ánimo, sino una estructura que se convierte en la guía silenciosa de cada jornada. Quien observa la vida de las personas más consistentes y exitosas descubre algo en común, cada uno de sus días tiene un diseño previo, un mapa que ya está trazado antes de que la improvisación tenga oportunidad de desordenarlo todo. Se levantan a la misma hora, realizan sus actividades clave en bloques definidos, reservan tiempo para el trabajo profundo y también para el descanso estratégico. No lo hacen porque sean esclavos de un horario, sino porque entienden que la libertad verdadera se construye primero con estructura. Al principio, crear una rutina puede parecer incómodo. La mente, acostumbrada al flujo aleatorio de estímulos externos, se resistirá. Se inventarán excusas, se sentirán tentaciones de dejarlo para después o de ser más flexibles. Pero precisamente ahí es donde nace la disciplina, en la capacidad de mantenerse fiel al plan aun cuando no hay ganas. Una rutina inquebrantable no significa llenar el día de actividades sin descanso. Significa identificar cuáles son los momentos más valiosos y protegerlos como si fueran territorio sagrado. El momento de la mañana en el que se entrena el cuerpo, la hora reservada para el trabajo profundo sin interrupciones, el espacio dedicado a aprender algo nuevo cada día, todo eso debe estar diseñado de antemano.
como parte de un ritual que se repite una y otra vez hasta que ya no requiere esfuerzo consciente. La rutina no es el enemigo de la creatividad ni de la espontaneidad. Al contrario, es su aliada. Al liberar la mente de estar decidiendo constantemente qué hacer después, se abre espacio para pensar mejor, para crear más, para actuar con energía enfocada. Quien pierde cada mañana decidiendo entre múltiples opciones, quien improvisa cada hora, quien cambia constantemente de rumbo, desgasta su energía en decisiones triviales y se queda sin fuerza para las decisiones importantes. Por eso, construir una rutina sólida no es un acto de rigidez. Es un acto de inteligencia estratégica. Es entender que la vida se vuelve más ligera cuando las bases están firmemente establecidas, y que cuanto menos dependa el día de la motivación espontánea, más probabilidades hay de cumplir las acciones que verdaderamente importan. Una rutina inquebrantable se convierte, con el tiempo, en un refugio frente a la volatilidad del mundo exterior. No importa si el clima cambia, si surgen problemas inesperados, si las emociones fluctúan, la rutina está ahí como un ancla que sostiene el compromiso diario. Quien construye y respeta su rutina, construye también su carácter. Porque cada pequeño acto de fidelidad a esa estructura refuerza la identidad de alguien que no necesita condiciones perfectas para actuar. Y en ese punto, la disciplina ya no es una carga, es una forma natural de vivir. Número 3. Gana la mañana, gana el día. Hay una verdad que se repite en la vida de los más disciplinados: como empieza el día, se desarrolla el resto. No es coincidencia que las personas con mayor control sobre sus hábitos, sus metas y su crecimiento personal cuiden con celo lo que ocurre en sus primeras horas de vigilia, porque han descubierto que si uno gana la mañana, ya tiene medio día conquistado. El inicio del día es un terreno fértil, todavía no contaminado por las urgencias externas, por las distracciones del mundo, por las demandas de los demás. Es en ese momento donde se define el tono emocional, mental y físico que acompañará todo lo que vendrá después. Por eso, el disciplinado no se levanta con prisa ni se lanza a la pantalla del celular como quien busca una dosis de caos desde temprano. No, se levanta con intención, se levanta con dirección. Levantarse temprano no es un castigo ni una moda, es un acto de afirmación personal. Es decirle al mundo: hoy empiezo por mí, antes de que el ruido del exterior se apodere de mi mente. Es regalarse un espacio de poder, donde se puede meditar, moverse, planificar, agradecer o aprender. Donde se puede reconectar con el propósito antes de sumergirse en la vorágine de la productividad. El que gana la mañana no lo hace por accidente, lo hace porque se ha preparado desde la noche anterior. Entiende que la disciplina no empieza cuando suena el despertador, sino cuando decide a qué hora se va a dormir y que va a dejar listo para el día siguiente. Sabe que las decisiones estratégicas de la noche son la clave para las victorias tempranas. Por eso, cada noche se convierte en un pacto con la mañana que viene. La magia de una buena mañana no está en cuántas cosas se hacen, sino en qué tan intencionadas son. Una breve lectura puede ser más transformadora que una hora entera de redes sociales. Un momento de silencio puede generar más claridad que 1000 mensajes revisados. Un estiramiento consciente puede preparar el cuerpo mejor que cualquier dosis de café. Lo importante no es llenar la mañana de actividad, sino convertirla en una ceremonia de alineación interna. Y cuando ese primer tramo del día se gana, todo lo demás fluye con más energía, más enfoque y más determinación. Porque la persona ya ha tenido su primer triunfo antes de que el resto del mundo siquiera despierte. Ha tomado el control, ha establecido la narrativa del día, y con ese impulso, enfrentar los retos que siguen se vuelve mucho más natural. El que gana la mañana, gana el día. Y quien gana el día, una y otra vez, termina por ganar su vida. Así de poderoso es el hábito de empezar bien. Número 4. Aprende a decir no. Si la disciplina es la capacidad de hacer lo que se debe hacer, también lo es la capacidad de evitar lo que no se debe hacer. Y en ese sentido, una de las herramientas más poderosas, y a la vez más ignoradas, de la disciplina diaria es el simple, pero poderoso, acto de decir no. Porque cada vez que una persona dice sí a algo que no le suma, está diciendo no a algo que sí le importa. Y en ese juego silencioso de decisiones, se pierde o se gana el control del día. La mayoría de las personas no fallan su disciplina porque no sepan lo que deben hacer. Fallan porque no saben cómo proteger su tiempo, su energía y su enfoque. Permiten interrupciones constantes, ceden ante compromisos innecesarios, se enredan en conversaciones inútiles, aceptan invitaciones por miedo a decepcionar. Y así, sin darse cuenta, su agenda se llena de cosas que no eligieron realmente. La disciplina, entonces, se vuelve imposible, no porque no haya intención, sino porque no hay límites.
Aprender a decir no no es ser grosero, ni antisocial, ni egoísta. Es ser leal a uno mismo. Es reconocer que cada hora del día tiene un valor irrecuperable, y que cada compromiso asumido sin conciencia es una traición silenciosa al propósito personal. Por eso, el disciplinado filtra con claridad. Antes de aceptar algo, se pregunta, ¿esto está alineado con lo que quiero construir? ¿Esto me acerca a la vida que he elegido o me desvía? La habilidad de decir no se cultiva con práctica. Al principio, cuesta. Aparecen los temores, miedo al rechazo, a quedar mal, a parecer poco colaborativo. Pero poco a poco, al descubrir los beneficios de proteger el propio camino, esa palabra se convierte en un acto de libertad, un escudo contra lo innecesario, un guardián del enfoque. Los grandes logros no se construyen por acumulación de tareas, sino por exclusión. El verdadero maestro, el verdadero profesional, el verdadero líder, no hace más, hace menos, pero con total excelencia. Y para lograrlo, ha aprendido a cerrar puertas que no lo llevan a ningún lugar. Ha aprendido a decir no a lo que distrae, para poder decir sí con fuerza a lo que realmente importa. En la práctica diaria, esto puede significar apagar las notificaciones, rechazar compromisos sociales que no suman, evitar conversaciones negativas, postergar gratificaciones inmediatas, eliminar actividades que solo consumen sin aportar. Cada no consciente es una afirmación silenciosa del rumbo elegido. Y así, con cada decisión protegida, la disciplina se fortalece. Porque una vida enfocada no es una vida limitada, es una vida profundamente dirigida. Y solo quien sabe decir no a lo trivial, puede decir sí a su verdadero destino. Número 5. Actúa aunque no tengas ganas. Hay una verdad incómoda que separa a los que avanzan cada día de los que viven esperando el momento perfecto. Las ganas son un lujo, no una necesidad. Porque si la disciplina dependiera de sentirse motivado, entonces solo existiría en los días soleados del alma. Pero la realidad es otra, la disciplina verdadera aparece justo cuando no hay ganas, cuando todo en el cuerpo y en la mente dice espera, más tarde, mañana tal vez, y aún así, se actúa. El gran error de muchos es haber comprado la idea de que uno tiene que sentirse bien para comenzar, que la motivación tiene que venir primero, como si fuera una chispa mágica que prende el motor de la acción. Pero el que ha desarrollado disciplina sabe que esto no funciona así. Sabe que primero se actúa, y solo después vienen las ganas, porque el movimiento genera impulso, no al revés. Observar a una persona disciplinada es ver a alguien que ha renunciado a negociar con su estado de ánimo. No se pregunta cada mañana si tiene ganas de hacer lo que debe hacer. No se sienta a discutir con su pereza. Simplemente se presenta. Se levanta, cumple. Se sienta a escribir, aunque no fluya. Va al gimnasio, aunque duela. Sigue el plan, aunque la mente grite excusas. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que cada vez que vence la resistencia interna, se fortalece. Porque sabe que las emociones son pasajeras, pero el carácter se forja en la constancia. Actuar sin ganas no es actuar sin corazón. Es actuar con un corazón más fuerte que el capricho del momento. Es comprender que cada paso dado cuando no se quiere dar, cuenta el doble. Que esos días donde todo cuesta, pero se hace igual, son los días que más valor tienen. Porque cualquiera puede cumplir cuando se siente inspirado, pero solo los determinados cumplen cuando están cansados, tristes, confundidos o sin motivación. Y hay algo curioso que siempre ocurre, una vez que se da el primer paso, la energía aparece, el ánimo se eleva, la mente se activa, la emoción cambia, pero si uno espera a que eso suceda por sí solo, puede pasar horas, días o incluso semanas. En cambio, el que actúa primero, lidera su propio estado emocional. No se vuelve esclavo de lo que siente, se convierte en arquitecto de lo que construye. Por eso, el que quiere cultivar una disciplina diaria inquebrantable debe entrenarse en el arte de actuar sin ganas. No porque le falte pasión, sino porque tiene un compromiso superior. Uno que no depende del clima emocional, sino del propósito que lo impulsa. Y al hacerlo, descubre un poder que muchos jamás experimentan, el poder de cumplir sin depender de nada más que de su decisión. Número 6. Controla tu entorno, controlas tu disciplina. La fuerza de voluntad es poderosa, sí, pero no es infinita. Incluso la mente más determinada puede desgastarse si vive rodeada de estímulos que la empujan constantemente hacia el desorden, la distracción o la comodidad. Por eso, el sexto pilar en la construcción de una disciplina diaria inquebrantable es este: quien controla su entorno, controla su disciplina. Una persona que toma en serio su crecimiento sabe que el ambiente en el que se mueve tiene un impacto directo en su comportamiento, no deja nada al azar. Observa qué lo distrae,
que lo agota, que lo impulsa o que lo estanca. Y entonces actúa con decisión, reorganiza, elimina, ajusta, porque ha entendido que no se puede caminar con firmeza si el suelo está lleno de trampas invisibles que sabotean cada paso. Esto comienza en lo más simple, el espacio físico. Un lugar desordenado, lleno de elementos innecesarios, objetos que interrumpen o que no están alineados con los objetivos, es también un reflejo de una mente desordenada. Por el contrario, un entorno limpio, funcional, preparado para facilitar la acción, se convierte en un aliado silencioso de la disciplina. Es más fácil concentrarse cuando no hay basura visual. Es más fácil trabajar cuando cada cosa tiene su lugar. Es más fácil entrenar si el espacio ya está listo. Y eso no ocurre por arte de magia, ocurre por diseño consciente. Pero no solo se trata del entorno físico, también se trata del entorno digital. ¿Cuántas veces la disciplina se rompe por una notificación innecesaria, por una aplicación mal configurada, por un algoritmo que roba horas disfrazado de entretenimiento inofensivo? Quien quiere ser disciplinado, no puede ignorar esto. Tiene que hacer de su celular, su computadora y sus redes un espacio de intención, no un campo de batalla diario. Y luego está el entorno más poderoso de todos, las personas. La energía de quienes nos rodean puede ser combustible o puede ser drenaje. Hay compañías que inspiran, retan y elevan, y hay otras que sabotean, burlan, distraen o simplemente no comprenden el camino que se quiere recorrer. Por eso, parte de tener disciplina es tener el valor de elegir con quién se camina. A veces, eso significa establecer límites. Otras veces, alejarse. Siempre, elegir con sabiduría. No se trata de buscar un entorno perfecto. Se trata de construir uno que juegue a favor, no en contra. Uno que no debilite, sino que fortalezca. Porque el entorno no es neutral, moldea hábitos, pensamientos, decisiones. Y cuando una persona lo toma en sus manos, deja de reaccionar y empieza a liderar. Quien entiende esto ya no se pregunta por qué le cuesta tanto ser constante. Mira a su alrededor y encuentra las respuestas. Y con cada ajuste que hace, por pequeño que parezca, se hace más fácil mantenerse firme. La disciplina, entonces, deja de ser un esfuerzo heroico diario, y se convierte en una consecuencia natural de haber diseñado un entorno alineado con los propios valores y metas. Número 7. Alimenta tu mente con lo correcto. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, la mente necesita nutrirse a diario si quiere sostener una disciplina firme. No se trata solo de lo que se hace, sino también de lo que se consume mentalmente, lo que se ve, se escucha, se lee, se piensa. Todo eso moldea silenciosamente la actitud con la que una persona se enfrenta al día. Y si la mente se alimenta de basura, no puede producir grandeza. El disciplinado entiende esto como una ley. No deja entrar cualquier cosa en su mente. Filtra con intención, con criterio. Se cuida de los estímulos que le roban enfoque, de los mensajes que lo debilitan, de las voces que lo llenan de duda o conformismo. Porque sabe que cada idea que consume se convierte en parte de su sistema interno y que no se puede vivir con fuerza si se está rodeado de negatividad constante. Es fácil subestimar este punto. Pensar que ver un poco de noticias, escuchar un par de chismes o pasar unos minutos en redes no tiene consecuencias. Pero la mente es como una esponja, absorbe sin preguntar. Y cada mensaje que recibe, por más pequeño que sea, deja una huella. Por eso, quien quiere construir una disciplina diaria debe tomar el control absoluto de su dieta mental. Y así como no comería comida envenenada, tampoco debe aceptar información tóxica. En lugar de eso, busca lo que lo eleve. Lecturas que lo inspiren, podcasts que lo desafíen, conversaciones que lo enriquezcan. Dedica tiempo a aprender, a profundizar, a expandir su perspectiva. Sabe que no basta con actuar, también hay que pensar bien. Porque una mente débil sabotea cualquier hábito. Pero una mente fortalecida por ideas poderosas es una aliada imparable. Incluso los momentos de entretenimiento pueden ser oportunidades para nutrir la mente. No se trata de vivir en un estado constante de estudio, sino de elegir con conciencia. ¿Qué películas ver? ¿Qué historia seguir? ¿A quién escuchar? Todo deja una marca. Y quien quiere avanzar, no puede darse el lujo de consumir lo que lo aleja de su mejor versión. Alimentar la mente correctamente es un acto de respeto por uno mismo. Es entender que todo comienza por dentro, que no hay disciplina exterior sin fortaleza interior, y que cada día es una nueva oportunidad para sembrar ideas que fortalezcan la identidad, el carácter y la visión. Quien cuida lo que entra en su mente, protege lo que sale de sus actos. Y con el tiempo, esa mente se convierte en una fuente de claridad, de motivación auténtica, de resiliencia.
Porque no importa cuán difícil sea el camino, si dentro hay pensamientos fuertes que lo sostienen, nada ni nadie podrá detener a quien ha aprendido a pensar bien. Número 8. La repetición vence a la excusa. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, ni por falta de recursos, ni siquiera por falta de oportunidades. Fracasa por falta de repetición, por abandonar demasiado pronto, por dejarse seducir por la excusa cuando el camino se vuelve aburrido, incómodo o simplemente repetitivo. Pero quien desarrolla disciplina entiende que la repetición no es enemiga del progreso, es su mejor aliada. Hay una magia silenciosa que ocurre cuando algo se repite todos los días. Una transformación que no se ve en una sola jornada, pero que se vuelve evidente con el paso del tiempo. El cuerpo cambia, la mente cambia, el carácter se forja, la confianza crece, y lo más importante, la identidad se transforma. Porque la repetición constante de un acto lo convierte en parte de uno mismo. Ya no es algo que se hace, es algo que se es. El disciplinado no busca emociones nuevas cada mañana. No necesita que el camino sea emocionante o glamuroso. Ha entendido que la grandeza no está en lo extraordinario, sino en hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Sabe que la clave no está en correr con intensidad por unos días, sino en caminar con constancia todos los días. Por eso repite, sin excusas, sin drama, sin interrupciones. Y cada vez que aparece la excusa, esa voz que dice solo por hoy no, ya lo hiciste suficiente, no pasa nada si fallas, no le responde con un discurso largo. Le responde con acción, con repetición, con una nueva victoria silenciosa sobre sí mismo, porque ha entendido que las excusas no se eliminan con fuerza de voluntad, se debilitan con consistencia. Esto no significa vivir en rigidez, sino vivir con intención. No se trata de repetir por repetir, sino de repetir con dirección. De tener claridad sobre lo que se quiere construir y repetir ese acto cada día hasta que el hábito se convierta en parte de la identidad. Y cuando eso ocurre, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en un estilo de vida. Hay quienes buscan resultados rápidos, pero el disciplinado busca transformación real, y sabe que eso no viene del esfuerzo ocasional, sino del compromiso diario, porque al final del día, la repetición le gana al talento, le gana a la motivación, le gana a la excusa. La repetición vence, siempre vence. Número 9, hazlo aunque sea difícil. La mayoría quiere avanzar hasta que se pone difícil, hasta que duele, hasta que incomoda. Y es ahí, justo en ese cruce entre lo que uno quiere y lo que cuesta, donde se define la verdadera disciplina. Porque lo fácil cualquiera lo hace. Lo desafiante, lo incómodo, lo que requiere coraje, eso solo lo hace quien está realmente comprometido con crecer. La disciplina no es la habilidad de hacer las cosas cuando todo está a favor. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece en contra. Cuando el cuerpo no responde, cuando la mente duda, cuando la emoción no acompaña. Es en esos días, cuando el camino se empina y la resistencia se hace presente, que uno demuestra de que está hecho. Y quien ha cultivado verdadera disciplina no espera que sea fácil, sabe que no lo será, pero lo hace igual. El problema es que muchos aún creen que lo difícil es una señal para detenerse, que si cuesta, es porque no es el momento, no están listos, o el universo está enviando otra señal. Pero no. Lo difícil no es una señal para rendirse, es una invitación a crecer, porque nada que valga la pena llega sin desafío, nada que transforme de verdad ocurre sin fricción. Hacerlo aunque sea difícil no significa ignorar el cansancio, ni fingir que todo está bien, significa avanzar a pesar de eso. Es levantarse un día más, cumplir con lo que se prometió, mantener el estándar aunque nadie esté mirando, es elegir el deber por encima del deseo. Y es justamente eso lo que diferencia a los comprometidos de los interesados. La persona disciplinada no negocia con la dificultad, no la usa como excusa, la abraza como parte del proceso. Sabe que cada vez que actúa en medio del dolor, del miedo o del agotamiento, se fortalece internamente, porque hacerlo difícil no solo entrena el cuerpo o la mente, entrena el alma. Le recuerda que puede con más de lo que cree. Y ese recordatorio diario es lo que le da ventaja frente a los demás. Cada paso difícil dado con coraje se convierte en una victoria silenciosa, una prueba de carácter. Y cuando se suman suficientes de esas victorias, el mundo cambia. No de golpe, no de forma explosiva, sino lentamente, de forma sólida e irreversible. Porque quien hace lo difícil todos los días, termina viviendo una vida que pocos se atreven a imaginar. Así que, si algo parece duro, incómodo o desafiante, hazlo igual. No huyas, no postergues, no te escondas, hazlo, porque ahí, justo ahí, es donde comienza la transformación. Número 10. Celebra el progreso,
no la perfección. Una de las trampas más silenciosas que enfrenta quien busca ser disciplinado es la obsesión por la perfección. Esa voz interna que susurra que si no se hace impecable, no vale. Que si se falla un día, ya todo se perdió. Que si no se alcanza el ideal, entonces no se ha avanzado. Pero esa voz miente, porque la disciplina no nace de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo un poco mejor cada día, sin rendirse. El progreso real no se mide en saltos épicos, sino en pasos constantes. Es la acumulación de pequeñas victorias la que transforma una vida. Y quien ha entendido esto, ha comprendido que cada avance, por mínimo que sea, merece ser reconocido. Porque la mente se fortalece con el reconocimiento, no con la culpa. Y el corazón se llena de energía cuando celebra que está en camino, aunque aún no haya llegado. No se trata de aplaudir la mediocridad. Se trata de honrar el esfuerzo, de ver con honestidad lo que se ha logrado, incluso cuando el resultado todavía esté lejos, porque quien solo mira lo que falta, se desgasta, pero quien ve lo que ha hecho, se motiva. Y esa motivación no es un lujo emocional, es un combustible esencial para seguir. El disciplinado sabe que habrá días donde no todo saldrá como lo planeó. Días en los que la energía falte, en los que la mente esté nublada, en los que el cuerpo no responda como se esperaba. Pero también sabe que incluso en esos días, avanzar 1 milímetro sigue siendo avanzar. Y que detenerse a reconocer ese paso no es debilidad, es sabiduría. Por eso, quien cultiva una disciplina sólida no espera a que el mundo lo aplauda. Aprende a celebrar internamente. Aprende a mirar atrás con respeto por su propio proceso. Aprende a decirse, sigo aquí. No perfecto, pero firme. No ideal, pero en movimiento. Y en ese reconocimiento silencioso, se vuelve más fuerte. Porque la disciplina no exige perfección, exige compromiso. Y quien celebra el progreso, se da permiso para continuar, para reconstruirse después de caer, para levantarse con una sonrisa, no con culpa, para seguir apostando por su mejor versión, aun cuando esa versión esté en construcción. Al final, no es el más perfecto quien llega más lejos, es quien nunca deja de avanzar, quien sabe que cada día disciplinado, cada decisión firme, cada esfuerzo repetido, es una piedra más en la base de una vida extraordinaria. Y esa vida no se construye de una vez. Se construye celebrando cada paso, porque cada paso cuenta, siempre cuenta.